restauración, preparando nuevas generaciones para el día del arrebatamiento. Mateo capítulo 15, porfas. ¿Estamos listos? Mateo capítulo 15, verso del 21 en adelante, ¿sale? Bueno, en el nombre del Señor Jesucristo dice la palabra: saliendo de Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, ¿qué dice? No le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, ¿qué dijo? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, y le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Y me gusta que dice: hágase contigo. ¿No te gustaría escuchar eso del Señor? Hágase contigo todo lo que has pedido. Hágase contigo todo lo que has clamado. Hágase contigo el anhelo de tu corazón. Hágase contigo el proyecto que estás planificando. Hágase contigo el negocio en el cual estás invirtiendo. Pero dice la palabra antes que eso: oh mujer, grande es tu fe. ¿Y sabe? Mientras estaba meditando en la semana, ¿qué palabra nos tocaba esta semana? Y yo le decía al Señor, así como que de repente nosotros, yo no sé si a usted le ha pasado, pero como que de repente la fe se le agota, ¿no? Y de repente como la fe se nos desgasta, porque tú dices: yo sé que sí puede, yo sé que Dios quiere, pero como que no me alcanza la esperanza para decir es posible. ¿No le ha pasado? Hay una parte en nosotros, en el espíritu, donde creemos y eso se llama fe. Pero hay otra parte en el alma donde están nuestras emociones y donde sentimos todo lo que nos rodea, y eso se llama esperanza. Dígale al vecino: la esperanza está en el alma, la fe está en el espíritu. ¿Y sabe qué es lo que más gobierna en nosotros? ¿El alma o el espíritu? A ver, póngase de acuerdo. ¿Qué cree que gobierna más? ¿El alma o el espíritu? Generalmente el alma, ¿verdad? Porque es lo que vemos, es lo que razonamos, es lo que vivimos todos los días, es lo que percibimos de lo que nos rodea. El espíritu no. El espíritu generalmente se rige por un saber que sabe, que tienes una convicción dentro que dices: yo sé que algo tiene que pasar. Yo sé que Dios está manifestando algo, pero no lo estás viendo. Y como no lo estás viendo, no lo estás percibiendo como algo que te alegre o te goce, como algo que dices es posible que pueda suceder, porque eso está en el alma. Y la visión nuestra está en el alma, no está en el espíritu. ¿Sí me entiende? Y me gustó cuando leí esto, porque entonces entendí que muchas veces nosotros hemos venido a Dios con muchas circunstancias y con muchas cosas que nos pasan en la vida, pero no hemos entendido nuestro espíritu como esta mujer entendió. Dice que el Señor le dijo: oye, contigo no puedo hacer nada. Es más, lo iba siguiendo. Y yo digo, ¿cuándo hemos leído en la Biblia que alguien le rogara al Señor por algo y que el Señor no le hiciera caso? Y yo casi me pongo a llorar porque me puse a pensar, ¿cuántas veces he venido a ti rogándote que hagas algo y no me has oído? Y es así como que: ay, óyeme, quiero que me escuches, ¿o no? Pero dice la Escritura que Jesús le dijo no. El discípulo le dijo: despídela, da voces tras de mí, ¿no? Da voces tras de ti, está gritando atrás de ti. Y entonces el discípulo le dijo, o sea, dile que ya se calle, que ya se vaya, que ya no te persiga. Pero Jesús le dijo: no soy enviado a las ovejas, sino a las ovejas perdidas de Israel. Y se siguió derecho. Y yo dije: qué poca manera, o sea, qué poca educación, porque por lo menos te volteas y le respondes, ¿no? O sea, no me hables, no quiero hablar contigo, no es más, no te voy a decir nada, pero por lo menos te pones atención, ¿sí o no? Pero dice que el Señor Jesús se siguió de frente, y yo dije: qué pantalones de mujer de estarlo persiguiendo y rogándole que le hiciera caso. ¿A poco no? Porque a veces uno es tan orgulloso que cuando no recibes una respuesta de Dios dejas de decir: ya no voy a clamar, ya no voy a pedir, es más, ya ni te voy a buscar, no voy a hacer nada.
porque ni siquiera me respondes, porque no me escuchas. ¿No se ha sentido así de pronto? ¿Verdad que sí? Y eso nos desmotiva, ¿sí o no? Y entonces dejas de orar, entonces dejas de buscar, entonces dejas de procurar que la fe sea creciente dentro de ti. Dice la palabra que esta mujer lo estaba persiguiendo. Y entonces dice que Jesús le dijo, no soy enviado a ellos, sino a otros de Israel, a mis hijos, por así decirlo, a los que son cercanos a mí. Y entonces dice la Escritura que esta mujer vino otra vez y no lo dejó en paz. Dice que vino y se postró. ¿Sí lo leyó? En el verso 25 lo tiene. Verso 25 dice, entonces ella vino y ¿qué dice? Cuando esa palabra ante, que la estuve investigando, porque ante quiere decir de frente, ¿verdad que sí? O sea, se le cruzó en el camino y se le tiró al suelo. Pero cuando dice que se postró ante él es que le dijo, espérate, ven Axel. Básicamente es que el Señor Jesús iba caminando y ella corrió por delante y le dijo, a ver, eso fue lo que hizo. Más fuerte. O sea, no es que nada más llegó y se postró, es que lo agarró con violencia y le dijo, espérate, te estoy hablando a ti, hazme caso, ponme atención. Gracias. Y entonces una vez que lo detuvo y llamó su atención, entonces se postró. Y yo dije, imagínate, Señor, un día de estos voy a llegar a tu trono así. Y voy a agarrarme de tus faldas y te voy a sacudir y te voy a decir, escúchame, por favor. Pero dice la Escritura que ella llegó y se postró delante de él. Y una vez que se postró, entonces dice que le dijo, Señor, socórreme. Y fue entonces que el Señor Jesús se detuvo. Pero ¿sabe qué es lo impresionante? Mire, dice abajo, Señor, socórreme, verso 26. ¿Ya lo tiene? Entonces ella vino y se postró delante de él y diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien. ¿Qué dice? ¿Cómo le estaba diciendo a la mujer? Perro, basura, nada, no me interesas, no me importa lo que te pase. Y yo digo, ¿cómo se habrá sentido aquella mujer cuando le dijeron perro? Si usted y a mí nos lo dicen, ¿cómo se siente? Como que se nos sube el apellido a la cabeza. o sea, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo te atreves a ofenderme o a agredirme? Pero dice que el Señor le dijo, no está bien echarlo a los perrillos. Porque ciertamente dice la Biblia que Él viene a salvar lo que se había perdido de la casa de Israel. Es más, vino a su pueblo, no vino a nosotros, vino a ellos. Pero porque ellos le despreciaron, entonces se nos abrió la puerta para nosotros. Por esa causa es que nosotros alcanzamos misericordia, bendición, salvación. Porque otros despreciaron lo bueno que había en el Señor Jesús. Otros no quisieron recibir ¿cómo se dice? Las maravillas o las virtudes que Dios quería desatar sobre la tierra. Por eso tú y yo alcanzamos salvación. Entonces dice aquí la Escritura que le dice, no está bien echarlo a los perrillos, pero me gusta cómo le responde, verso 27, ¿lo tiene? Dice, y ella dijo, sí, Señor. Diga conmigo, sí sé que soy perro, porque tú y yo no merecíamos nada. Tú y yo creíamos en dioses que no eran el Dios verdadero, ¿sí o no? Tú y yo adorábamos cosas que no tenían vida, que no tenían ni aliento siquiera para responderte cuando te les hincabas enfrente, que no tenían ni poder en su mano para extenderla y decirte no te preocupes, no pasa nada, ¿sí o no? Dice que le dijo, sí, yo entiendo, soy perrillo, no soy del pueblo de Israel, no soy de tu casa, no tienes por qué bendecirme, esto es lo que le estaba diciendo. Y dice, pero aún, perrillo, aún nada, dice, pero aún los perrillos comen ¿de qué? ¿Qué es una migaja? Sobra, boronita, casi nada, milímetro de pan tirado en el suelo, como basurita de lo que te sobra, ¿no? Yo no creo que tú recojas las migajas de la mesa y te las des a tu hijo, ¿verdad? ¿O sí? Estas migajas, ay, para el pollo, ¿no? Para el pollo, para los puercos, para quien sea, menos para tus hijos, ¿sí o no es cierto? Pero dice la Escritura que esa mujer le respondió así y dice que le dijo, dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa ¿de quién? Entonces Jesús respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Y sabe por qué? Porque le estaba diciendo, aún eso poquito que se caiga de la mesa es todo lo que yo necesito. Aún ese milímetro de pan que se les cayó, eso es lo que estoy requiriendo para que mi hija tenga el milagro que está necesitando, para que sea libre. Aún lo poquito que se te caiga,
Dame de eso, no importa, eso es suficiente para mí. Por eso es que el Señor le dice, grande es tu fe. Y luego le dice, hágase contigo como quieres. Y entonces yo dije, ¿cuántas veces nosotros venimos al Señor llorando? Nunca ha venido llorando a la casa de Dios. O aún en su casa, nunca ha llorado. Y no le ha pasado como Ana, que ya ni le salen lágrimas, pero llora que llora, ¿no? ¿Sí o no? Y dice la palabra que lo que movió al Señor aquí en la necesidad de esa mujer fue la fe. Dígale al vecino, no son los gritos, ni los lloros, ni los lamentos, ni la desgracia, ni la necesidad. Lo que movió al Señor fue la fe. La fe de esa mujer. Esa mujer dijo, o sea, aún eso poquitito que puedas dejar caer de tu mesa, eso quiero para que mi hija sea libre. Y entonces el Señor le dijo, grande es tu fe, bastante grande. Entonces le dice, hágase contigo como quieres. En base a eso, a veces tú y yo pensamos que nuestra necesidad es mayor a la fe que tienes, que nuestra necesidad es como que necesitamos todo el poder de Dios para que opere, que nuestra necesidad es tan grande que necesitamos afligirnos, llorar y gritar y desesperarnos, cuando en realidad lo que mueve a Dios no es la necesidad que tienes, sino la fe que tienes para que esa necesidad sea suplida. Eso es lo que mueve a Dios. Tú puedes desgarrarte el alma llorando día tras día y no mover el corazón de Dios, porque puedes llorar a solas y gritar, ay, es que todo me pasa en esta vida, y puedes ser lo más desgraciado del mundo, pero no mover el corazón de Dios, porque Dios no se mueve por una emoción de nosotros, no se mueve por la desesperación, se mueve por el espíritu de fe que habita dentro de ti. ¿Sí me está entendiendo? Por eso al principio le decía, lo interesante no es la esperanza que tienes en el alma, no es saber que puedes alcanzarlo, es creer que puedes alcanzarlo, porque la fe que está operando en tu espíritu entonces opera en el corazón de Dios y de él se devuelve como una respuesta de bendición. ¿Sí me está entendiendo? Por eso muchas veces dice la Biblia, pedimos, pero pedimos mal para gastar en deleites, y los deleites son en el alma. Los deleites son en lo que veo, en lo que toco, en lo que siento, en lo que gusto, en lo que escucho, pero no son en el espíritu, porque en el espíritu está la paz, el gozo y la bendición de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Por eso tenemos que transportar las cosas que nos suceden como necesidad. Todo lo que tú puedas pedir o esperar de Dios no puede estar en el alma, tiene que estar en el espíritu. Porque entonces en el espíritu tú dices, yo tengo una necesidad física, tengo una necesidad moral, pero en el espíritu tú sabes que Dios va a intervenir. Y entonces el Señor te va a decir, hágase contigo como quieres, porque no estás dudando, porque no estás llorando de balde, porque no te estás desesperando, sino estás creyendo firmemente que Dios va a intervenir. ¿Sí me entiende? Por eso me llama la atención que dice, hágase contigo como quieres, porque tu fe es grande. Si hubiera sido emocional, le hubiera dicho 2, 3 frescas al Señor por ignorarle y pasarse de largo. Si hubiera sido emocional, se hubiera dado la vuelta y hubiera dicho, ni me pela, me sigo derecho, porque ni siquiera me quiere escuchar. ¿Sí o no es cierto? Cuando alguien no te quiere oír, ¿a poco le rogas que te escuche? No quieres oír, lo mandas al carajo. O sea, simplemente ya no pones oído. Eso es lo que estaba haciendo esta mujer. Y el Señor Jesús dice que se siguió de largo, no le estaba poniendo atención. No tenía la intención. Pero cuando esta mujer se le puso enfrente con una actitud diferente, ya no solamente le estaba diciendo, Señor, socórreme, te necesito. Ella tenía una necesidad angustiosa, su hija estaba atormentada por un demonio. Pero ya no nada más era emocional, sino esa pequeña fe que tenía en su corazón de, aunque sea poquito que me veas, aunque sea una migaja que suelte sobre mí, va a hacer que mi hija sea libre. Eso movió el corazón de Jesús. Y eso hizo que se volteara y le dijo, oh mujer, ahora sí me sorprendiste. Cautivaste mi atención, ahora sí capturaste mi atención para saber que lo que tú estás buscando no es solamente la sanidad, estás creyendo que puedo hacerlo. Y entonces cuando se le puso enfrente y se postró, Dios le dijo, hágase contigo como quieres. Hágase contigo lo que has pedido, hágase contigo lo que estás necesitando recibir, hágase contigo como estás pidiendo por tu hija. Y dice la palabra ahí en el verso 28, ¿sí lo tiene? Dice, ¿y su hija fue sanada desde cuándo? Desde aquella hora. Y mire, acompáñeme a la referencia que da la Biblia, Marcos 7, 28.
Dice, respondiendo ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas ¿de quién? Ya no dijo amos, ¿verdad? Aquí dice hijos, pero abajo dice, entonces le dijo, por esta palabra, ¿verdad que sí? Dígale a su vecino, por esta palabra que demuestra fe, por esta palabra que entiende en el Espíritu. Entonces el Señor le dijo, por esa palabra que dijiste, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y entonces Dios hizo el milagro, ¿cierto? Entonces Dios se había glorificado a la distancia porque la niña o la mujercita no venía con él, estaba en casa de ella, estaba en la cama tirada. Pero dice la Escritura, por esta palabra. Por eso es importante cómo tú vienes delante de Dios y cómo te conduces. Por eso es importante cómo tú te expresas delante de Dios y con qué palabras vienes delante de Él. No solamente es la actitud, no solamente es que te tires al piso y llores, es que sepas cómo le vas a hablar al Señor y cómo vas a hacer que su corazón se mueva. Amén. Dígale a su vecino, esto es importante, porque eso tiene que salir del espíritu y no solo del alma. Amén. Aunque tú tengas ganas de llorar y desgarrarte la ropa de desesperación, aunque te quieras destruir tú solito por desesperación, tienes que saber cómo te presentas delante de Dios y cómo vas a hacer que su corazón se mueva para darte lo que estás esperando, para suplir tu necesidad. Pero es importante que vengamos con esa fe. Sí, Señor, yo sé que lo que estoy haciendo no estuvo correcto. Yo sé que también me equivoqué al discutir con esa persona y sé que no debí de haberle hablado así. Pero también sé que tú limpias el corazón y perdonas cuando uno se arrepiente. ¿Tú crees que Dios no se va a volver a ti y va a decir, entendiste? Pero ¿qué pasaría si yo vengo y le digo, pues él me provocó, ¿tú viste, Señor? Él tuvo la culpa. Él me dijo, yo le tenía que responder, ni modo que me quedara callado. ¿Tú crees que Dios te va a responder así? ¿Sí me entiende el ejemplo? Porque yo puedo justificarme en lo que hago y puedo presentarme como que no soy tan culpable como parece que soy culpable, pero en realidad tengo que saber cómo tocar el corazón de Dios y tengo que saber en qué actitud voy a venir con Él. Si yo me peleo con Axel y vengo con el Señor y le digo, es que Él empezó, yo estaba tranquila, Él me ofendió primero, ¿a poco me iba a ganar? No, ¿verdad? Yo tengo que responder, yo soy la pastora, mi gallo truena más que el de él. ¿Verdad que no? O sea, no puede ser, porque entonces no estoy viniendo en el corazón y la actitud correcta. Pero si yo vengo al Señor y le digo, Señor, la regué, perdóname. Sí me provocó, puede ser que sí, pero yo debí de haber respondido con mayor sabiduría y prudencia. Yo tengo que aprender a tratar con Él y a lidiar con Él. ¿Qué diferencia de humildad, no cree? Eso pasa en nuestras oraciones. A veces nosotros queremos justificar lo que sentimos por lo que estamos viviendo, pero eso no mueve el corazón de Dios. Lo mueve la fe que estás depositando en el reconocimiento de saber que sabes que Dios puede operar por la fe que hay en ti. ¿Sí me entiende? Así que lo interesante es que vengamos nosotros como vino esta mujer. Vamos a mover el corazón de Dios por la fe que hay en nuestro espíritu y no por la esperanza que está en el alma. No por lo que necesito, sino porque sé que Dios puede hacerlo aún a pesar de toda circunstancia que yo estoy atravesando. ¿Sí me entiende? Dígale al vecino, ¿entendiste? Si no, dale un zape bien dado. No es cierto. Si no, bien obediente se lo va a dar. Por lo menos lo despierta. Pero lo que queremos despertar es su espíritu. Amén. Así que, por último, ¿sí lo tiene allí? Dice el verso 26, ahí vamos a cerrarlo. ¿Sí lo tenemos? Dice, ¿la mujer era de dónde? Era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba. ¿Verdad que sí? Ni tú ni yo pertenecíamos al pueblo de Dios. Ni tú ni yo pertenecíamos a los hijos de Dios. Es más, ni estábamos contados en la lista de hijos. Pero dice la Escritura que el Señor dice, más a todos los que le recibieron. ¿Sí se sabe ese versículo? Pero a los que, ¿qué? Otra vez acuérdese del versículo. A los que creen. Dígale al vecino, a los que creen en su nombre. No solo es recibir, es creer. Dígale al vecino, esto es fe, es creer. Tú ya lo recibiste, tú ya lo tienes en el corazón, tú ya sabes que Él habita en ti, pero de recibir a creer hay una diferencia enorme. Y dice la Escritura, más a todos los que le recibieron, a los que creen
en su nombre, a los que depositan su fe, a los que están confiando en que Él puede, a los que están creyendo que es capaz de hacer, a los que están creyendo en el Dios invisible que hace posible las cosas y que se vuelvan realidad, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho o la autoridad de ser hechos hijos, y los hijos reciben. Los hijos tienen herencia, los hijos son acreedores a toda bendición. Si tú no eres parte de ese hijo, entonces eres un perrillo más. Pero si eres hijo, entonces no te tocan las migajas, te toca el pan completo. Dígale al vecino, ya no te tocan migajas, te toca el pan. Y si las migajas hacen mucho, imagínese el pan. ¿Qué no puede hacer si una migaja hace que Dios se mueva en un milagro tan poderoso de liberación? ¿Qué no podrá hacer que Dios te dé el pan completo? ¿Y cómo no te podrás mover si Dios te da la comida completa? Amén. La idea es mover el corazón de Dios en fe, no por emociones, no por lo que sientes, no porque no duela, no porque no estás viviéndolo, sino porque en tu espíritu tiene que permanecer intacta la fe de decir, yo sé que Dios lo va a hacer. Finalmente Dios me va a responder, no sé cuándo, pero el Señor va a obrar. Él va a abrir los cielos para mí. Él va a hacer que las cosas se abran para mi bendición. Él va a abrirme las puertas que estaban cerradas porque sé que el Dios en el que he creído es capaz de hacerlo para mí. Amén. ¿Puede creerlo? Aleluya. Póngase de pie, por favor. Vamos a cerrarlo aquí. Y te voy a invitar a que hoy pongamos la necesidad que sea que tengas, no en el alma, sino en el espíritu. Amén. Que no te dejes llevar por lo que te pasó en la mañana, por lo que estás viviendo de días atrás, sino que tu espíritu entienda que lo que mueve el corazón de Dios es la confianza que tú le hayas depositado. ¿Sabe algo que me hablaba el Señor en la semana? Es que a veces nosotros le decimos, Señor, sí te creo. Pero en la primera que te preguntan, oye, ¿crees que ¿crees que me puedas pagar? Ay, no tengo. Perdón. Tú acabas de orar y decir, Señor, yo sé que tú me vas a proveer, pero apenas te preguntan, tú dices, no tengo. ¿Sí o no? Y son cositas sencillas, ¿no? Pero tú estás haciendo que la fe que habías depositado, ¿cómo amaneciste, Laura? Ay, me duele todo. Y acabas de decirle al Señor, yo te creo que tú me sanas. ¿Sí o no es cierto? Eso significa que estamos entre el alma y el espíritu. ¿Y dónde tienes que estar tú parado? Porque en el espíritu todo es posible. En el alma todos son emociones que botan, son sentimientos que nos traicionan. Pero en el espíritu te mantienes estable. En el espíritu sabes, está grabado dentro de ti que Dios es capaz, que Dios puede, que Él lo va a hacer. ¿Sí me entiende? En el espíritu hay la paz, en el alma no. En el alma todo explota y embota y salta y grita y llora y se desespera. Pero en el espíritu es paz, porque ahí es donde gobierna más el Señor. Ahí es donde tienes que establecer. Amén. Así que hoy te invito a que tú le digas al Señor, mira, mi necesidad es grande. Porque si quiero llorar, si por mí fuera, botaba todo. Pero en el espíritu sé que tú estás. Y entonces transportes tu necesidad a la fe. Y en la fe es posible. En la fe vas a obtener. Por eso el Señor le dijo, hágase contigo como quieres. Hágase contigo como necesitas. Hágase contigo lo que estás esperando, porque ya no te estás dejando llevar por lo que vives. Ya las circunstancias no te están derribando. Ya no te está desanimando el problema que tienes. Ya no estás desilusionado por el que te traicionó. Ya no te sientes defraudado por el hermano, la hermana o la persona que te agredió. Ahora en el espíritu estás entendiendo que yo soy más que todo eso y que puedo cambiar la circunstancia de lo que estás viviendo. ¿Sí me entiende? Levante su manita, Señor, por favor, y dígale al Padre, aquí estoy yo, dile, examíname. Porque muchas veces tú y yo hemos reaccionado en el alma y no en el espíritu. La mayoría del tiempo nuestra alma ha gobernado en todas las situaciones y las cosas que hemos estado viviendo. Pero dile al Señor, aquí está mi necesidad y la presento delante de ti desde mi espíritu para que tú hagas en mi vida una impresión de fe que sea imborrable, una huella de fe que no se mueva dentro de mí y que me permita creer desde el principio hasta el final y saber en mi interior que tú eres el Dios poderoso que puede obrar en toda circunstancia. Iglesia Cristiana Minab Restauración.
anunciamos en Jesucristo una nueva oportunidad. Puedes visitar nuestra página en www.unominap.blogspot.mx. Llámanos al 5774-4529. 5774-4529. Estaremos para servirte. Iglesia Cristiana Minab Restauración. Acompáñanos los martes y los jueves a las 7 de la noche. Y por los domingos te esperamos con toda tu familia a partir de las 10:30 de la mañana para celebrar la victoria de Jesucristo.